Miraba fijamente el pollo asado que se enfriaba en la mesa del comedor. Mi apetito había desaparecido incluso antes de que comenzara la cena. El aroma a romero y ajo llenaba nuestra modesta casa, pero la tensión saturaba el aire más profundamente que cualquier condimento. Mi hermana menor, Jimena, estaba sentada frente a mí. La pantalla de su teléfono iluminaba su rostro en la luz tenue de la tarde. Ella revisaba listados de apartamentos con suspiros teatrales, cada uno más fuerte que el anterior. Mamá merodeaba cerca de la puerta de la cocina, retorciendo un paño de cocina entre sus manos como si se preparara para una batalla. Papá se aclaró la garganta. Ese solo sonido hizo que mis hombros se tensaran. Valeria, necesitamos discutir algo como familia, comenzó él, cortando el pollo con movimientos precisos y deliberados. La situación de tu hermana ha cambiado. Dejé mi tenedor con cuidado sobre la mesa. ¿Qué situación? Jimena finalmente levantó la vista de su teléfono y capté el brillo de triunfo en sus ojos antes de que lo enmascarara con una falsa vulnerabilidad. Mi contrato de alquiler termina el próximo mes y los precios de la renta se han vuelto una locura. No puedo permitirme nada decente dentro de mi presupuesto. Hay muchos lugares asequibles y buscas más allá del centro, dije con calma. Esos barrios no son seguros. Interrumpió mamá rápidamente. Hemos estado discutiendo alternativas. La palabra hemos hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Yo no había sido parte de ninguna discusión. Papá continuó cortando su pollo, sin mirarme a los ojos. La solución más práctica es que Jimena se mude de regreso a casa temporalmente, solo hasta que ahorre lo suficiente para un lugar adecuado. Esperé en silencio. Tenía que haber más. La cosa es, dijo papá, finalmente mirándome, que ella necesitará tu habitación. Es más grande, tiene el baño adjunto y, francamente, es más adecuada para alguien que trabajará desde casa. Tú has estado aquí desde la universidad, Valeria. Tal vez sea hora de que encuentres tu propio lugar de todos modos. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Tenía 28 años, trabajaba 60 horas a la semana como representante de ventas farmacéuticas y pagaba $500 mensuales de alquiler a mis padres. No era mucho para los estándares del mercado, pero contribuía significativamente a los gastos del hogar y nunca había fallado en un pago. ¿Me están pidiendo que renuncie a mi habitación? Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Te estamos pidiendo que seas razonable, dijo mamá. Jimena es tu hermana. La familia ayuda a la familia. He estado ayudando a esta familia durante 6 años, respondí. Pagué el trabajo dental de papá el año pasado. Cubrí el seguro del auto de Jimena durante 8 meses cuando estuvo entre trabajos. Compré el refrigerador nuevo cuando el viejo se rompió. La mandíbula de papá se tensó. No te estamos pidiendo que lleves la cuenta de los favores en la mesa de la cena. No, solo me están pidiendo que me vaya. Nadie te está pidiendo que te vayas, dijo mamá, aunque sus ojos decían una historia diferente. Podrías tomar la antigua habitación de Jimena. Es más pequeña, pero apenas estás en casa de todos modos con tu horario de trabajo. Visualicé la antigua habitación de Jimena en mi mente. Apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda, con una ventana que daba a la pared de ladrillo del vecino. Yo había pintado mi habitación actual hace 3 años, instalado estanterías personalizadas y creado un espacio que finalmente se sentía mío. ¿Y si digo que no? Pregant. El silencio que siguió respondió mi pregunta más a fondo de lo que las palabras jamás podrían. Papá dejó su cuchillo y tenedor con precisión deliberada. Entonces tal vez sea hora de que encuentres tu propio lugar. Tienes casi 30 años, Valeria. La mayoría de las personas de tu edad no viven con sus padres. La mayoría de las personas de mi edad no fueron manipuladas con culpa para quedarse en casa y ayudar con los gastos familiares, repliqué. Es suficiente, dijo papá bruscamente. Hemos tomado nuestra decisión. O te mudas a la habitación pequeña y dejas que Jimena tenga la tuya, o encuentras tu propio apartamento. No vamos a debatir esto. Miré a mi madre, esperando que interviniera, que dijera que esto era demasiado duro, demasiado repentino. Ella evitó mi mirada, picoteando su propio plato. Jimena, para su crédito, trató de parecer comprensiva, pero vi la satisfacción acechando bajo su expresión de preocupación. Ella siempre había sido la favorita, la creativa, el espíritu libre que necesitaba comprensión y apoyo, mientras que yo era la confiable que no necesitaba nada. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté en voz baja. 2 semanas deberían ser suficientes, respondió papá, volviendo a su comida como si acabara de hablar del clima en lugar de desplazar a su hija. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el piso de madera. Me iré para el final de la semana. Valeria,
No seas dramática, comenzó mamá. No estoy siendo dramática. Estoy siendo práctica. Ustedes han dejado claras sus prioridades. Caminé hacia mi habitación, mi pronto antigua habitación, y cerré la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban mientras sacaba mi computadora portátil y abría los sitios web de listados de apartamentos. El apartamento de una habitación más barato en una zona decente comenzaba en $1,500 mensuales. Los estudios en barrios cuestionables costaban alrededor de $1,200. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jimena. Realmente lo siento. No pensé que te harían irte. Borré el mensaje sin responder. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma, la primera vez que lo hacía en 18 meses. Necesitaba la cabeza despejada y tiempo ininterrumpido para planificar mi próximo movimiento. La situación había cristalizado algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Había pasado 6 años poniendo las necesidades de mi familia antes que mi propio futuro, y no tenía nada que mostrar excepto una habitación que estaba a punto de perder. Conduje hasta una cafetería a 3 millas de casa, pedí un café negro grande y abrí mi computadora portátil. Mi cuenta de ahorros mostraba $43,000. Dinero que había acumulado a través de un presupuesto cuidadoso y el bono ocasional por exceder los objetivos de ventas. Siempre me había dicho a mí misma que estaba ahorrando para algo importante, pero nunca había definido qué era ese algo. Ahora lo sabía. Pasé 3 horas investigando mercados inmobiliarios, tasas hipotecarias y propiedades de inversión. El mercado inmobiliario en la ciudad había explotado en los últimos 5 años. Las casas que se vendían por $200,000 ahora valían $400,000 o más. La casa de mis padres, comprada hace 20 años por $180,000, ahora estaba valorada en aproximadamente $550,000 según ventas comparables recientes. Ellos habían mencionado una vez, hace años, durante una cena impulsada por el vino, que su sueño era eventualmente mudarse a uno de los nuevos desarrollos en el lado oeste de la ciudad. Específicamente, admiraban las cumbres, donde las casas modernas con vistas a la ciudad se vendían por varios millones de dólares. Papá nos había llevado por el vecindario 2 veces, disminuyendo la velocidad frente a una casa particular de estilo contemporáneo con ventanales de piso a techo y un garaje para 3 autos. Ese es el tipo de lugar en el que nos retiraremos algún día, había dicho con nostalgia. Cuando finalmente lo logremos. Ese recuerdo encendió una idea tan audaz que casi la descarté de inmediato. Casi. En su lugar, abrí una nueva pestaña del navegador y busqué propiedades en las cumbres. La mayoría estaban mucho más allá de mi alcance, pero no estaba buscando comprar allí. Todavía no. Estaba buscando información, posibilidades, apalancamiento. Mi teléfono sonó. Era del trabajo. Lo silencié. Para el mediodía, había contactado a 3 corredores hipotecarios y 2 agentes de bienes raíces. Mi puntaje de crédito era excelente, 780, y mi historial de ingresos era sólido. Una corredora me devolvió la llamada en 1 hora. Basado en tu perfil financiero, podrías calificar para un préstamo de hasta $400,000, explicó ella. Pero recomendaría mantenerse por debajo de 350 para mantener tus pagos mensuales cómodos. ¿Estás buscando en algún vecindario en particular? Soy flexible, dije, pero trabajo en ventas farmacéuticas, así que necesito buen acceso a las autopistas y hospitales. Programamos una cita para el día siguiente. Esa tarde, regresé a casa mientras mis padres todavía estaban en el trabajo. Empaqué mis pertenencias esenciales, ropa, documentos, computadora portátil y algunos artículos sentimentales en 3 maletas grandes y 4 cajas de cartón. Todo lo demás podía esperar o ser reemplazado. El auto de Jimena estaba en la entrada, pero ella no se veía por ninguna parte, probablemente escondida en su habitación, evitando la confrontación. Cargué mis pertenencias en mi sedán, haciendo 3 viajes. En el viaje final, me detuve en la puerta de mi habitación y eché un largo vistazo alrededor. Las paredes gris suave que había pintado, los estantes flotantes que había instalado, el rincón de lectura junto a la ventana donde había pasado innumerables tardes tranquilas. Nada de eso era realmente mío. Lo entendía ahora. Dejé la llave de mi casa en el mostrador de la cocina con una nota breve. Me mudé temprano. No hay necesidad de esperar 2 semanas. Buena suerte con todo. Luego conduje hasta un hotel de larga estancia cerca del distrito médico y me registré por 1 mes. La habitación era estéril e impersonal. Una cama queen, un pequeño escritorio, una cocina pequeña y un baño que olía a limpiador industrial. Pero era mía, pagada con mi dinero, y nadie podía quitármela. Me senté en el borde de la cama y me permití sentir la ira que había estado reprimiendo desde la cena. No era una rabia explosiva,
sino una furia fría y enfocada. Mis padres habían elegido la conveniencia de Jimena sobre mi estabilidad. Habían descartado 6 años de contribuciones y lealtad como si no significaran nada. Bien, si querían que me fuera y triunfara por mi cuenta, haría exactamente eso. Pero no lo haría en silencio, y no lo haría en pequeño. Mi teléfono vibró con mensajes. Mamá, Valeria, ¿dónde estás? Tu llave está en el mostrador. Papá, necesitamos hablar. Esto es infantil. Jimena, por favor llámame. Mamá está muy alterada. Apagué mi teléfono y abrí mi computadora portátil. El agente de bienes raíces ya me había enviado por correo electrónico una lista de propiedades potenciales. Me desplacé a través de ellas metódicamente, descartando cualquier cosa que no encajara con los criterios específicos que se formaban en mi mente. Entonces lo vi. Una casa adosada de 3 habitaciones en un vecindario decente listada en $295,000. Por debajo del valor de mercado debido a problemas cosméticos menores, cocina anticuada, alfombras gastadas, un baño que necesitaba nuevos azulejos. Nada estructural, nada que no pudiera arreglar con tiempo y una inversión modesta. Pero más importante aún, estaba en un vecindario que se estaba revalorizando rápidamente. Nuevos negocios se estaban mudando allí. Se acababa de aprobar una extensión del transporte público. En 2 años, las propiedades allí valdrían significativamente más. Marqué el anuncio y continué buscando. También comencé a investigar empresas de administración de propiedades, estrategias de inversión inmobiliaria y contratistas de renovación de viviendas. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo bien. Para la noche, tenía un plan. No solo para sobrevivir por mi cuenta, sino para construir algo que mis padres nunca pudieran quitarme. Para crear el tipo de seguridad y éxito que convertiría su elección de despreciarme en el mayor error que jamás hubieran cometido. Pensé en esa casa en las Cumbres, la que papá había admirado tan abiertamente. La busqué por curiosidad. Se había vendido hace 3 años por 4.8 millones. Los propietarios actuales la habían puesto en venta hace 2 semanas por 5.2 millones. Miré las fotos del listado. Los techos altos, la cocina de chef, la piscina infinita con vista a las colinas, la suite principal más grande que todo el primer piso de mis padres. Algún día, pensé. Tal vez no esa casa exacta, pero algo como eso. Algo en ese vecindario, algo por lo que pasarían conduciendo y reconocerían, dándose cuenta de lo que habían perdido cuando eligieron la comodidad de Jimena sobre la dignidad de su hija. Era una meta absurda, imposible incluso. Pero marqué el listado de todos modos. Los siguientes 6 meses pasaron en un borrón de movimientos calculados y planificación cuidadosa. Compré la casa adosada con un préstamo convencional, dando un pago inicial de $40,000 y guardando el resto de mis ahorros para renovaciones y emergencias. El pago de la hipoteca era de $1,300 mensuales, menos que el alquiler de un lugar comparable. Me mudé un sábado por la mañana con la ayuda de 2 colegas que me debían favores. El lugar estaba peor de lo que sugerían las fotos. Los gabinetes de la cocina estaban dañados por el agua. La alfombra apestaba a manchas de mascotas. Los azulejos del baño principal estaban agrietados en 3 lugares. Perfecto. Pasé cada noche y fin de semana transformando el espacio. Arranqué la alfombra yo misma, revelando pisos de madera que necesitaban ser restaurados, pero que eran estructuralmente sólidos. Vi tutoriales en internet y aprendí a poner azulejos en el baño. Contraté a un contratista para la cocina, nuevos gabinetes, nuevas encimeras, electrodomésticos modernos. Pero pinté las paredes e instalé el protector contra salpicaduras yo misma. Mis colegas pensaban que estaba loca por asumir tanto trabajo manual. No entendían que cada mejora que hacía no era solo para la casa, sino para mi propio sentido de capacidad y control. Bloqueé los números de mis padres después de la primera semana de mensajes cada vez más agresivos exigiendo que volviera a casa y detuviera esta tontería. Jimena intentó llamar desde diferentes números, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas hasta acusaciones. Los borré todos sin escuchar más allá de los primeros segundos. En el trabajo, me lancé a mi territorio de ventas con renovada intensidad. Las ventas farmacéuticas eran despiadadas y exigentes, pero siempre había sido buena en eso. Ahora, me volví excepcional. Estudié los patrones de prescripción de mis clientes médicos. Memoricé las interacciones de los medicamentos y los datos de los ensayos clínicos. Me presenté a cada cita preparada y profesional. Mis números subieron. En el tercer trimestre, ocupé el segundo lugar en la división regional. En el cuarto trimestre, ocupé el primero. El cheque de bonificación llegó en enero, $48,000.
Lo deposité inmediatamente y comencé a investigar mi próximo movimiento. La casa adosada ahora valía $340,000. Un aumento de $45,000 en 6 meses. El vecindario se estaba gentrificando rápidamente. Podía vender para obtener una ganancia rápida o mantenerla y esperar una mayor apreciación. En cambio, hice algo más ambicioso. Me reuní con una corredora hipotecaria y esbocé mi plan. Mantener la casa adosada, alquilarla y usar el capital y mis mayores ingresos para calificar para una segunda propiedad. Algo más grande, algo que también pudiera renovar y vender o alquilar. Eso es agresivo, dijo la corredora, revisando mis finanzas. Pero factible. Tus ingresos aumentaron significativamente este año y has acumulado capital rápidamente. Si puedes conseguir un inquilino con un contrato sólido, podrías calificar para otros 300,000. ¿Y si quisiera calificar para más? Pregant. Ella arqueó una ceja. ¿Cuánto más? Significativamente más. Pasamos 2 horas ejecutando escenarios. Con una combinación de financiamiento convencional, un préstamo de propiedad de inversión y prueba de ingresos por alquiler, potencialmente podría calificar para hasta $600,000. Si estaba dispuesta a asumir el riesgo, y si podía demostrar un flujo de efectivo confiable de la casa adosada. Puse la casa adosada en alquiler esa semana a $1,800 mensuales, 300 por encima de mi hipoteca. Fue ocupada en 4 días por una pareja joven que se mudaba por trabajo, ambos con empleos estables y excelentes referencias. Contraté a una empresa de administración de propiedades para manejar los problemas diarios por el 10% del alquiler mensual. Luego comencé a buscar la siguiente propiedad. Expandí mi búsqueda más allá de la ciudad, buscando en suburbios donde los precios aún no habían alcanzado al núcleo urbano, pero donde se planeaban mejoras de infraestructura. Asistí a jornadas de puertas abiertas cada fin de semana. Estudié registros fiscales y mapas de zonificación. Hice ofertas en 3 propiedades que fracasaron debido a guerras de ofertas o problemas de inspección. En marzo, encontré una ejecución hipotecaria, una casa de 4 habitaciones en un distrito escolar decente listada en $380,000. Necesitaba un trabajo significativo. Los dueños anteriores la habían abandonado a mitad de la renovación, dejando paneles de yeso expuestos, pisos sin terminar y una cocina que era básicamente una zona de construcción. Todos los demás veían un desastre. Yo vi una oportunidad. Ofrecí $360,000 en efectivo equivalente a través de un financiamiento creativo, contingente a la inspección. El banco aceptó de inmediato, desesperado por deshacerse de la propiedad. Puse todo en renovar esa casa. Tomé una semana de vacaciones y trabajé jornadas de 16 horas junto a los contratistas que contraté. Aprendí a colgar paneles de yeso, instalar pisos y reemplazar lámparas. El proyecto me consumió por completo, pero nunca me había sentido más viva o con más propósito. 10 semanas después, la casa estaba transformada, moderna, lista para mudarse y valorada en aproximadamente $520,000 según ventas comparables. La puse en venta en $549,000. Se vendió en 3 días por $560,000. Después de los costos de cierre, las tarifas del agente y el pago del préstamo, obtuve $137,000 en ganancias. Mis activos líquidos totales ahora ascendían a $142,000, más el capital en la casa adosada. Tenía 30 años y no había hablado con mi familia en casi un año. En junio, recibí una invitación de boda en el correo de mi oficina. Jimena se casaba en septiembre. El sobre estaba dirigido a mí en mi lugar de trabajo, lo que sugería que todavía no sabían dónde vivía. Tiré la invitación sin abrir el sobre interior. 2 días después, mi madre llamó a mi línea de trabajo. Valeria, por favor, dijo cuando respondí. Te extrañamos. Tu padre lamenta cómo sucedieron las cosas. ¿No podemos simplemente hablar? ¿Sobre qué? Pregunté, manteniendo mi voz profesionalmente neutral por si mis colegas estaban escuchando. ¿Sobre que vuelvas a casa? ¿Sobre la familia? Sobre la boda de Jimena. Ella quiere que seas dama de honor. Ya tengo un hogar, dije. Y no me interesa ser dama de honor de nadie. ¿Hay algo más? ¿Por qué estás siendo tan fría? La voz de mamá se quebró. Somos tu familia. La familia no echa a los miembros de la familia por conveniencia, respondí. Tengo que irme. Tengo una reunión con un cliente. Colgué antes de que ella pudiera responder. Ese fin de semana, fui a buscar casa de nuevo, no para una propiedad de inversión esta vez, sino para algo diferente. Conduje por las cumbres lentamente, estudiando las calles y las casas. El vecindario era aún más impresionante de cerca. Céspedes cuidados,
vehículos de lujo, la tranquila confianza de la riqueza seria. Y allí estaba, la casa que papá había admirado. La casa de estilo contemporáneo con ventanales de piso a techo y un garaje para 3 autos. El letrero de "Se vende" todavía estaba en el patio delantero. 5.2 millones de dólares. No estaba allí todavía. Ni siquiera cerca. Pero estaba más cerca de lo que había estado hace un año cuando empaqué mis maletas en silencio y dejé el único hogar que había conocido. Saqué mi teléfono y llamé a la gente del listado. Me gustaría programar una visita, dije. La agente del listado se reunió conmigo en la propiedad de Las Cumbres un jueves por la tarde. Su nombre era Patricia, y vestía el tipo de ropa discreta y costosa que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Me miró con la evaluación practicada de alguien que había aprendido a medir la seriedad de un comprador por sus zapatos y su reloj. Mis zapatos eran buenos, cuero italiano, comprados después de mi último bono. Mi reloj era mejor, un regalo que me había comprado después de la venta de la casa. Había aprendido que parecer exitosa era la mitad de la batalla en habitaciones donde el éxito real se medía en millones. Esta es una propiedad significativa, dijo Patricia mientras abría la puerta principal. Los propietarios actuales se mudan a California por negocios. La han valorado competitivamente para una venta rápida. No dije nada, dejándola guiarme adentro. El interior era aún más impresionante de lo que sugerían las fotos del listado. La entrada se abría a una enorme sala de estar con techos de 6 metros y ventanas que enmarcaban las colinas como obras de arte vivientes. La cocina contaba con electrodomésticos de grado profesional y una isla de mármol lo suficientemente grande para sentar a 8 personas. La suite principal ocupaba todo el segundo piso, completa con un baño tipo spa y un balcón con vista a la piscina infinita. La propiedad se asienta en casi 1 hectárea. Continuó Patricia, acompañándome por cada habitación. El área de entretenimiento al aire libre incluye una cocina integrada, fogata y almacenamiento de vino con temperatura controlada. El garaje para 3 autos ha sido terminado como taller y espacio de gimnasio. Tomé fotos con mi teléfono, cuidadosa de capturar cada detalle y ángulo. Patricia me observó con renovado interés. ¿Puedo preguntar qué la trae a Las Cumbres? Preguntó con cuidado. Estoy expandiendo mi cartera de bienes raíces. Respondí, lo cual era técnicamente cierto. He tenido éxito con inversiones residenciales y estoy buscando moverme hacia propiedades de gama alta. Este sería un salto bastante grande desde las inversiones residenciales, observó Patricia. Soy consciente. Pasamos 90 minutos recorriendo la propiedad. Hice preguntas detalladas sobre la calidad de la construcción, la antigüedad de los sistemas principales, los impuestos a la propiedad y los requisitos de la asociación de propietarios. Patricia respondió cada pregunta profesionalmente, pero podía sentir su escepticismo. Cuando concluimos el recorrido en el patio delantero, me entregó su tarjeta. Si está seriamente interesada, estaría encantada de discutir opciones de financiamiento y propiedades comparables en su rango de precios real. El despido fue cortés pero claro. Ella había decidido que yo no era una compradora legítima para esta propiedad. Estaremos en contacto, dije simplemente. Me senté en mi auto durante varios minutos después de que ella se fue, mirando la casa. 5.2 millones. Incluso con todo lo que había logrado en el último año, ese número se sentía astronómico. Imposible. Pero había pensado que comprar mi primera propiedad era imposible también. Había pensado que renovar y vender una ejecución hipotecaria por $137,000 de ganancia era imposible. Conduje a casa, al hotel de larga estancia que se había convertido en mi residencia permanente. Era más barato que alquilar un apartamento, y prefería mantener mis gastos de vivienda mínimos mientras acumulaba capital. El servicio de limpieza y los servicios incluidos eran convenientes para mi horario de trabajo. Esa noche, creé una hoja de cálculo. En un lado, mis activos e ingresos actuales. En el otro, lo que necesitaría para comprar la propiedad de Las Cumbres. La brecha era enorme, aproximadamente 4 millones. Pero las brechas podían cerrarse. La pregunta era qué tan rápido y a través de qué métodos. Pasé los siguientes 3 meses ejecutando una estrategia de inversión agresiva. Compré otra ejecución hipotecaria, la renové en 8 semanas en lugar de 10, y la vendí con una ganancia de $98,000. Encontré un dúplex en un vecindario emergente, lo compré con el préstamo de propiedad de inversión y alquilé ambas unidades inmediatamente por un ingreso mensual combinado que excedía la hipoteca en $700. Mi cartera ahora incluía 3 propiedades de alquiler generando flujo de efectivo positivo y un historial de ventas exitosas. En noviembre, incorporé una sociedad de responsabilidad limitada para mi negocio de bienes raíces. Fue un cambio psicológico tanto como legal.
Ya no era solo Valeria, la que vendía productos farmacéuticos y arreglaba casas por un lado. Era Valeria, la propietaria de una empresa de inversión inmobiliaria con activos tangibles y éxito documentado. Las ventas farmacéuticas continuaron proporcionando ingresos estables y seguro médico, pero cada vez más se sentían como el proyecto secundario en lugar del enfoque principal. Contraté a una contadora que se especializaba en inversores inmobiliarios. Ella revisó mis finanzas y trayectoria de crecimiento con una minuciosidad impresionante. «Estás haciendo todo bien», dijo durante nuestra segunda reunión. «Agresiva pero no imprudente. Estás construyendo capital y flujo de efectivo simultáneamente. A este ritmo, dentro de 3 años, podrías tener una cartera valorada en varios millones. ¿Y si quisiera acelerar esa línea de tiempo?» Pregant. Ella se reclinó en su silla, estudiándome. «Hay formas. Asociaciones con otros inversores, préstamos de dinero privado, propiedades comerciales con mayores retornos, pero todas implican significativamente más riesgo. ¿Qué tipo de asociaciones? Necesitarías encontrar inversores con capital que quieran los retornos que proporcionan los bienes raíces, pero que carezcan del tiempo o la experiencia para administrar las propiedades ellos mismos. Tú proporcionas el conocimiento y la mano de obra. Ellos proporcionan los fondos. Dividen las ganancias. ¿Cómo encuentro a estos inversores? Networking, grupos de inversión inmobiliaria, conferencias de negocios, individuos adinerados que buscan diversificar. Es un trabajo basado en relaciones. Le agradecí y me fui con una nueva dirección para investigar. Ese fin de semana, Jimena se casó. Vi las fotos en las redes sociales, ella con un vestido blanco que probablemente costó más que mi primer auto. Mis padres sonriendo a su lado, el lugar elegante con sus luces de cadena y arreglos florales. No sentí nada al mirar esas imágenes. Ni arrepentimiento, ni angelo, ni tristeza. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. En algún momento durante el último año, había dejado de importarme su aprobación o inclusión. El lunes siguiente, me uní a 3 grupos diferentes de networking de inversión inmobiliaria. Asistí a mi primera reunión ese jueves. 20 personas en una sala de conferencias de hotel, en su mayoría hombres de 40 y 50 años, discutiendo tasas de capitalización y retornos de efectivo sobre efectivo como otras personas discuten resultados deportivos. Escuché más de lo que hablé durante esa primera reunión. Aprendí el lenguaje, las prioridades, las preguntas que hacían los inversores serios. Un hombre mencionó que estaba buscando a alguien para administrar una cartera de propiedades de alquiler que había adquirido a través de una herencia, pero no tenía interés en operar él mismo. Después de la reunión, me acerqué a él. No pude evitar escuchar su situación. Administro varias propiedades de alquiler y tengo experiencia con renovaciones y colocación de inquilinos. Su nombre era Gustavo, y era un abogado corporativo con más dinero que tiempo. Intercambiamos información. 3 días después, le envié una propuesta detallada describiendo mi experiencia en administración de propiedades, mi historial de renovaciones y mi estructura de tarifas. Me contrató para administrar 4 propiedades. Las tarifas de administración eran modestas, pero la relación era invaluable. Gustavo me presentó a otros 2 inversores que buscaban servicios similares. En 2 meses, estaba administrando 11 propiedades que no poseía, pero que generaban ingresos constantes a través de tarifas de gestión. Más importante aún, estaba construyendo relaciones con personas que tenían capital y que me veían demostrar que era confiable y competente. En febrero, 18 meses después de haber dejado la casa de mis padres, Gustavo me llamó para un tipo diferente de oportunidad. Tengo una colega que busca invertir en bienes raíces residenciales, pero no quiere lidiar con el lado operativo, explicó. Ella tiene $400,000 que quiere desplegar. Mencioné lo que has estado haciendo. Está interesada en discutir una asociación. El nombre de la colega era Daniela, y era una cirujana con una práctica próspera y 0 interés en las responsabilidades de ser propietaria. Nos reunimos en una cafetería exclusiva en el centro, y llegué preparada con una presentación que describía posibles estrategias de inversión, retornos proyectados y evaluaciones de riesgo. Daniela escuchó atentamente, haciendo preguntas agudas sobre análisis de mercado, tasas de vacantes y estrategias de salida. No era alguien que tomara decisiones basadas en el encanto o el optimismo. Ella quería datos. ¿Cómo se vería la estructura de la asociación? Preguntó finalmente. Tú proporcionas el capital para la adquisición de la propiedad y las renovaciones importantes, propuse. Yo proporciono la experiencia, la administración de la propiedad y la mano de obra.
Dividimos las ganancias 60-40 a tu favor hasta que hayas recuperado tu inversión inicial más un 10% de retorno. Después de eso, dividimos 50-50 y tú tendrías control operativo total con informes trimestrales y aprobación previa requerida para cualquier gasto superior a $10,000. Ella consideró esto por un largo momento. Necesitaré revisar esto con mi abogado. Si los términos son sólidos, estoy interesada en comenzar con una propiedad como caso de prueba. 2 semanas después, firmamos un acuerdo de asociación. Con los $400,000 de Daniela y mi experiencia, compramos un edificio de apartamentos antiguo de 6 unidades en un vecindario listo para crecer. El edificio necesitaba una actualización significativa, pero era estructuralmente sólido y estaba completamente ocupado con inquilinos mes a mes. Durante 4 meses, renovamos cada unidad a medida que se desocupaban, modernizando cocinas y baños mientras manteníamos precios de alquiler asequibles que mantenían a vacante al mínimo. Para junio, el edificio generaba $11,000 mensuales en alquiler contra una hipoteca de $6,200 y gastos operativos de $1,800. Beneficio neto mensual, $3,200. Mi parte, $1,600. Pero más valioso que el ingreso mensual fue lo que sucedió después. Daniela estaba lo suficientemente impresionada con los retornos y mi gestión que me presentó a otros 3 profesionales médicos interesados en inversiones similares. Para agosto, tenía acuerdos de asociación con 4 inversores diferentes, gestionando una cartera combinada de 19 propiedades. Mi trabajo de ventas farmacéuticas se volvió cada vez más difícil de mantener. Viajaba para visitas y renovaciones, recibía llamadas de inquilinos y contratistas, y pasaba las noches revisando informes financieros y análisis de mercado. Algo tenía que ceder. En septiembre, presenté mi renuncia de 2 semanas. Mi gerente de ventas trató de convencerme de que me quedara, ofreciendo un ascenso y un aumento. Decline Quartzment. El ingreso farmacéutico había cumplido su propósito, proporcionando estabilidad mientras construía algo más grande. Ahora, el negocio inmobiliario generaba más dinero y tenía un potencial de crecimiento significativamente mayor. Tenía 31 años y era financieramente independiente de una manera que nunca había imaginado posible 2 años antes. Pero no había olvidado la casa en las cumbres. Pasaba por allí ocasionalmente, siempre a diferentes horas del día, observando cómo cambiaba la luz a través de esos ventanales de piso a techo. El letrero de se vende había sido reemplazado por pendiente en abril, rompiéndome un poco el corazón. Pero luego, en julio, el aviso de pendiente fue retirado y el letrero de venta regresó. El trato se había caído. Llamé a Patricia, la agente del listado. Ella me recordó, aunque su tono sugería que todavía no me tomaba en serio como compradora. La propiedad está de vuelta en el mercado en 4.9 millones, me informó. Los compradores anteriores no pudieron asegurar el financiamiento. ¿Está interesada en verla de nuevo? Todavía no, dije. Pero estoy construyendo hacia eso. ¿Qué se necesitaría para que me consideres una compradora seria cuando llegue el momento? Hubo una pausa. Preaprobación por al menos 4 millones, activos líquidos documentados de al menos 500,000 y, francamente, un historial que demuestre que puede cerrar una propiedad en ese rango. Entendido. Gracias por su honestidad. Tenía aproximadamente 370,000 en activos líquidos y capital al que potencialmente podía acceder. Mi cartera generaba aproximadamente 18,000 mensuales en ingresos netos entre tarifas de gestión y participaciones de propiedad. Me estaba moviendo en la dirección correcta, pero no lo suficientemente rápido. Necesitaba un movimiento más grande. En octubre, uno de mis socios inversores mencionó una oportunidad de propiedad comercial, una pequeña plaza minorista con 6 unidades, la mitad vacante, en una ubicación programada para mejoras significativas de infraestructura. El precio de venta era de $1,300,000. Es demasiado rico para mi sangre como una empresa en solitario, dijo Gustavo durante una de nuestras revisiones trimestrales. Pero si pudieras reunir un grupo de inversores, podría ser altamente rentable. El área está a punto de explotar con la nueva línea de tránsito. Pasé 2 semanas analizando la propiedad y el mercado. Los números eran convincentes. Con una colocación estratégica de inquilinos y mejoras modestas, la plaza podría generar $15,000 mensuales en alquiler neto. El riesgo era la tasa de vacantes actual y el capital inicial requerido. Presenté la oportunidad a mis 4 socios inversores existentes, proponiendo una estructura de sindicación donde cada uno contribuiría capital a cambio de acciones de propiedad proporcional, conmigo reteniendo el 20% del capital por encontrar el trato y gestionar las operaciones. 3 de los 4 aceptaron.
Junto con mi propia contribución, teníamos suficiente para el pago inicial y las renovaciones iniciales. Cerramos la propiedad en diciembre. Pasé los siguientes 4 meses comercializando agresivamente los espacios vacantes, ofreciendo tarifas competitivas y términos de arrendamiento flexibles a negocios establecidos que buscaban expandirse. Para abril, la plaza estaba completamente ocupada, generando $16,200 mensuales en alquiler neto contra gastos operativos y una hipoteca de $9,800. Mi parte del 20% del beneficio neto, $1,280 mensuales. Pero la verdadera victoria fue la credibilidad. Había sindicado y gestionado con éxito una propiedad comercial. Había demostrado que podía operar a un nivel más alto que las casas unifamiliares y los pequeños edificios de apartamentos. Mi cartera ahora incluía propiedad parcial o total en 23 propiedades con un valor combinado que excedía los $4 millones. Tenía 32 años y no había hablado con mis padres en más de 2 años. En mayo, recibí un correo electrónico inesperado. El asunto decía, emergencia familiar. Casi lo borro sin abrirlo, pero algo me hizo hacer clic. Era de Jimena. Corto y directo. Papá tuvo un ataque al corazón. Está estable, pero en el hospital. Mamá pensó que debería saberlo. Habitation 412, Hospital General. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo. Sentí algo, pero no podía identificar si era preocupación o simplemente el fantasma de viejas obligaciones. No fui al hospital ese día ni al siguiente. Al tercer día, conduje hasta allí pero me senté en el estacionamiento durante 20 minutos sin entrar. Me dije a mí misma que estaba siendo mezquina. Me dije que estaba siendo fuerte. Ambas cosas eran probablemente ciertas. Finalmente, entré. Papá se veía más pequeño en la cama del hospital, más viejo de lo que recordaba. Mamá estaba sentada en una silla a su lado, sosteniendo su mano. Ella levantó la vista cuando entré, su rostro pasando por sorpresa, alivio e incertidumbre. Valeria, respiró ella. Veniste. Escuché lo que pasó. ¿Cómo se está recuperando? Los médicos dicen que estará bien con cambios en el estilo de vida y medicación. Ella se puso de pie, acercándose a mí con cuidado como si yo pudiera huir. Cariño, te he extrañado tanto. ¿Podemos hablar? ¿Hablar de verdad? Papá abrió los ojos. Valeria. Su voz era débil pero clara. Hola, papá. Me alegra que estés aquí. Hizo un gesto vago hacia la otra silla. Siéntate, por favor. Me senté, manteniendo la distancia. Hablamos durante 30 minutos. Preguntaron dónde había estado viviendo, qué había estado haciendo. Di respuestas mínimas. Trabajando, manteniéndome ocupada, yéndome bien. No mencioné las propiedades ni el negocio ni nada del éxito que había construido. Mamá lloró en un momento. Manejamos todo tan mal. Estuvimos equivocados al ponerte en esa posición. Tu padre y yo hemos hablado de ello tantas veces. Queremos que vuelvas a nuestras vidas. ¿Qué cambió? Pregunté en voz baja. Papá se movió en su cama. Casi morirte da perspectiva. Me di cuenta de cuánto tiempo hemos perdido estando enojados y tercos. Eres nuestra hija. Eso debería importar más que el orgullo. Debería haber importado entonces también, dije. Tienes razón, admitió papá. Debería haberlo hecho. Jimena llegó entonces con café, deteniéndose en seco cuando me vio. Valeria. Oh, Dios mío. No pensé que vendrías. Yo tampoco pensé que lo haría. Hablamos durante otra hora. Fue incómodo y ocasionalmente doloroso, pero también fue la primera conversación honesta que habíamos tenido como familia en años. Mientras me preparaba para irme, mamá tocó mi brazo. ¿Vendrás a cenar una vez que tu padre esté en casa y recuperado? Nos encantaría ver dónde vives. Ponernos al día adecuadamente. Dude. La antigua Valeria habría aceptado de inmediato, ansiosa por reconstruir puentes y restaurar relaciones. La nueva Valeria entendía que algunos puentes no valían la pena reconstruir y que las relaciones restauradas requerían más que una cena. Tal vez, dije, déjenme pensarlo. Salí del hospital con sentimientos encontrados. Parte de mí quería reconectar, tener familia de nuevo. Parte de mí recordaba estar sentada en esa mesa mientras discutían desplazarme como si fuera un mueble. Durante el mes siguiente, nos enviamos mensajes de texto ocasionalmente, actualizaciones educadas sobre la recuperación de papá, breves intercambios sobre el clima y el trabajo. Nada sustancial. En julio, mamá llamó. Tu padre está mucho mejor. Realmente nos gustaría que vinieras a cenar. El próximo sábado, solo nosotros 4. Acepté antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Llegó el sábado.
Conduje a mi antiguo vecindario por primera vez en más de 2 años. Nada había cambiado. Las mismas casas, las mismas calles, la misma sensación de modesto confort de clase media que una vez había sido todo mi mundo. Aparqué frente a su casa y me senté un momento, recomponiéndome. Entonces noté algo. La casa se veía cansada. La pintura se estaba desvaneciendo. El césped necesitaba atención. El porche delantero tenía una barandilla rota que no recordaba de antes. Llamé a la puerta en lugar de entrar. Mamá abrió la puerta con una sonrisa brillante que parecía forzada. Valeria, entra. Entra. El interior se veía peor que el exterior. Los muebles estaban más gastados de lo que recordaba. La alfombra mostraba patrones de tráfico. Pequeños problemas de mantenimiento por todas partes. Una manija de gabinete suelta. Un grifo goteando. Zócalos rayados. Papá estaba sentado en su sillón reclinable, luciendo más saludable que en el hospital, pero aún disminuido de alguna manera. Bienvenida a casa, dijo. Gracias por recibirme. La cena fue incómoda. Hicimos una pequeña charla sobre la salud de papá, sobre la búsqueda de trabajo de Jimena. Aparentemente, la habían despedido hace 3 meses. Chismes del vecindario. Nadie preguntó sobre mi vida más allá de preguntas superficiales. Finalmente, durante el postre, papá se aclaró la garganta. Valeria, hay algo que queríamos discutir contigo. Aquí viene, pensé. Tu madre y yo estamos considerando reducir nuestro tamaño, continuó. La casa es demasiado grande para nosotros ahora, y el mantenimiento se está volviendo desafiante. Estamos pensando en vender y mudarnos a un lugar más pequeño. Está bien, dije con cuidado. Mama intervino. Pensamos que ya que te está yendo bien, debes estarlo. Te ves maravillosa, tal vez querrías comprar la casa. Que se quede en la familia. Podríamos darte un buen precio. Dejé mi tenedor lentamente. ¿Qué tipo de precio? Bueno, la casa vale unos 550,000 según las evaluaciones. Te la venderíamos por 490. Eso es un descuento significativo. Hice algunas matemáticas rápidas. Todavía debían aproximadamente 270,000 en la hipoteca basado en lo que recordaba de su situación financiera años atrás. A 490, obtendrían aproximadamente 220 libres después de los costos de venta y el pago de la deuda. Eso es generoso, dije neutralmente. ¿Puedo preguntar por qué están considerando vender? Papá y mamá intercambiaron miradas. Presiones financieras, admitió papá finalmente. Facturas médicas del ataque al corazón, algunas inversiones que no resultaron. Pensamos que reducir el tamaño tenía sentido. ¿Y pensaron que yo querría comprar mi casa de la infancia? Pregant. ¿La casa que me pidieron que dejara? El silencio cayó sobre la mesa. Valeria. Nos hemos disculpado por eso, dijo mamá suavemente. Estamos tratando de avanzar. Pidiéndome que los rescate financieramente. Eso no es lo que es esto, dijo papá. Pero sus ojos decían una historia diferente. Me puse de pie. Gracias por la cena. Pensaré en su oferta. Me fui rápidamente antes de que la ira que burbujeaba en mi pecho pudiera derramarse en palabras de las que podría arrepentirme. En mi auto, me senté agarrando el volante hasta que mis manos dolieron. No me habían invitado para reconciliarse. Me habían invitado para resolver sus problemas financieros. Las disculpas no eran sobre un remordimiento genuino, sino sobre ablandarme para esta petición. Conduje a casa y pasé la noche revisando mis finanzas. Mi cartera era fuerte. Mi flujo de efectivo era excelente. Mis activos líquidos habían crecido a 490,000, casi suficiente. A la mañana siguiente, llamé a Patricia. ¿La propiedad de las Cumbres todavía está disponible? Lo está. ¿Llama como compradora seria? Programe una segunda visita y prepárese para recibir mi carta de preaprobación. Pasé la semana siguiente trabajando con un prestamista privado que se especializaba en inversores inmobiliarios de alto patrimonio. Presenté mi cartera, mi documentación de ingresos, mi historial. Los números eran ajustados, pero con una estructuración creativa, usando mi cartera de alquiler como garantía y trayendo a un pequeño socio de inversión por el 20% del capital, lo hicimos funcionar. La carta de preaprobación llegó por 4.5 millones. Llamé a mis padres. Pensé en su oferta. No estoy interesada en comprar su casa, pero quiero asegurarme de que estemos claros en algo. Me está yendo muy bien, mejor de lo que aparentemente se dieron cuenta. No necesito conexiones familiares ni dinero familiar. Construí todo yo misma después de que me pidieron que me fuera. Mamá comenzó a protestar, pero continué. No estoy enojada ya. Estoy agradecida.
Me forzaron a convertirme en alguien que no habría sido de otra manera. Así que, gracias por eso. Colgué, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Luego, llamé a Patricia. Escribamos una oferta. El proceso de oferta se movió más rápido de lo que anticipé. Entré en 4.8 millones, por debajo del precio de venta, pero con prueba de fondos y una línea de tiempo de cierre rápido que lo hacía atractivo para vendedores ansiosos por mudarse. Contraofertaron a 4.95. Accept. La inspección reveló problemas menores que negocié hasta 4.9 millones. El cierre estaba programado para dentro de 6 semanas. Durante esas 6 semanas, sentí que vivía en 2 mundos simultáneamente. En un mundo, gestionaba mis propiedades, asistía a reuniones de inversión y coordinaba con contratistas. En el otro mundo, me estaba preparando para comprar una casa que representaba todo lo que mis padres siempre habían querido y nunca logrado. No se lo dije. No se lo dije a nadie excepto a mi abogado y al socio de inversión que tenía el 20% del capital en el trato, un radiólogo llamado Vicente que quería exposición a bienes raíces de alta gama sin participación operativa. 3 semanas antes del cierre, Jimena me llamó. Mamá me contó sobre su conversación. Ella está realmente herida, Valeria. Estoy segura de que lo está, dije, continuando con la revisión de la oferta de un contratista mientras hablábamos. ¿No puedes ver que están luchando? Las facturas médicas de papá los están ahogando. Podrían perder la casa. Entonces deberían ponerla en el mercado por su valor total en lugar de pedirme un descuento familiar que principalmente los beneficia a ellos. Realmente has cambiado, dijo Jimena. Y no podía decir si era una acusación o una observación. Sí, lo he hecho. Tuve que hacerlo. Somos familia. ¿Eso no significa nada? Significaba algo cuando pagué el trabajo dental de papá y el seguro de tu auto y el refrigerador nuevo. Significaba algo cuando contribuí a los gastos del hogar durante 6 años. ¿Qué significó cuando me pidieron que me fuera? Jimena no tuvo respuesta para eso. 2 semanas antes del cierre, pasé por la casa de mis padres de nuevo. El letrero de se vende estaba puesto ahora, confirmando lo que Jimena me había dicho. La estaban listando en 535,000, más alto de lo que me la habían ofrecido, tratando de maximizar su retorno. No sentí nada al mirar ese letrero. La casa no tenía valor sentimental ya. Era solo una estructura, envejeciendo y ordinaria, en un vecindario que yo había superado. El cierre tuvo lugar un jueves por la mañana en una oficina de títulos en el centro. Firmé lo que se sintieron como cientos de documentos. Vicente firmó remotamente desde su clínica. Las transferencias bancarias pasaron. Se entregaron las llaves. Yo era dueña de la casa de las Cumbres. Me senté en mi auto en el estacionamiento después, sosteniendo las llaves y tratando de procesar lo que acababa de hacer. 5.2 millones en deuda inmobiliaria, incluso con socios de inversión e ingresos de alquiler cubriendo la mayor parte de la hipoteca, era aterrador y estimulante en igual medida. Pero lo había hecho. 2 años y medio después de dejar la casa de mis padres con 3 maletas y 4 cajas, poseía la propiedad con la que ellos habían soñado. Conduje hasta la casa, mi casa, y caminé por ella lentamente, habitación por habitación. La luz de la tarde entraba a raudales a través de esos ventanales de piso a techo, iluminando los pisos de mármol italiano y la carpintería personalizada. La piscina infinita brillaba en el patio trasero. El balcón de la suite principal ofrecía vistas que se extendían por millas. Esto era mío. Todo ello. Ganado a través del trabajo y el riesgo y negándome a aceptar las limitaciones que otros me habían impuesto. Tomé una foto desde el balcón con vista a las colinas y la publiqué en las redes sociales con una simple leyenda. Nuevo capítulo. En 1 hora, Jimena había llamado 3 veces. Ignoré las llamadas. Ese fin de semana, contraté mudanzas para transferir mis pertenencias del hotel a la casa. No poseía ni de lejos suficientes muebles para llenar el espacio, pero estaba bien con eso. Adquiriría piezas gradualmente, eligiendo cada una deliberadamente en lugar de llenar habitaciones por obligación. El domingo por la tarde, mientras arreglaba libros en el estudio, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta para encontrar a mamá y papá parados en mi porche delantero, sus expresiones pasando entre el shock y la incredulidad mientras observaban la casa detrás de mí. Valeria. La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Qué es esto? Este es mi hogar, dije simplemente. Papá miró más allá de mí hacia la entrada, su rostro perdiendo el color. Esta es la casa. La de las Cumbres. Por la que solíamos pasar conduciendo. Sí. ¿Tú la compraste? Preguntó mamá, todavía sin comprender. ¿Cómo podrías posiblemente pagar esto?
Construí un negocio de inversión inmobiliaria en los últimos 2 años y medio. Pois eu administro 23 propiedades. Esta casa es mi residencia principal y también sirve como capital para mi cartera. Se quedaron congelados, incapaces de procesar lo que les estaba diciendo. ¿Les gustaría pasar? Pregunté, haciéndome a un lado. Entraron lentamente, como turistas en un museo. Los vi asimilar los techos altos, la cocina de chef, la sala de estar con sus ventanas panorámicas. Cada detalle que habían admirado desde afuera ahora era visible en su totalidad. Terminamos en la cocina. Serví agua del sistema de filtración integrado del refrigerador en vasos de cristal que había comprado específicamente para este momento. No entiendo, dijo papá finalmente, sentándose pesadamente en uno de los taburetes de la isla. ¿Cómo hiciste esto? Trabaj. Tomé riesgos. Aprendí. Construí algo de la nada. ¿Pero de dónde sacaste el dinero para empezar? Preguntó mamá. Tenía 43,000 en ahorros cuando dejé su casa. Dinero que ahorré mientras vivía allí y contribuía a los gastos familiares. Hice una pausa. Dinero que podría haber seguido contribuyendo si no me hubieran pedido que me fuera. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. No te pedimos que te fueras, protestó mamá débilmente. Solo necesitábamos que fueras flexible. Me dieron un ultimátum. Tomar la habitación más pequeña o encontrar mi propio lugar. Elegí mi propio lugar. Luego elegí construir algo que ustedes nunca pudieran quitarme. El rostro de papá había pasado de pálido a rojo. Así que esto es venganza. Compraste esta casa para hacernos daño. No, dije honestamente. Compré esta casa porque quería, porque podía. Porque construí una vida donde puedo elegir lo que quiero en lugar de aceptar lo que otros me dicen que debo conformarme. Si eso les duele, es incidental. Te hubiéramos ayudado si hubiéramos sabido que estabas luchando, dijo mamá. Me reí, el sonido agudo en la cocina silenciosa. No estaba luchando. Ese es el punto. Estaba triunfando espectacularmente, pero nunca preguntaron. Me invitaron a cenar una vez en 2 años y medio, y eso fue solo para pedirme que comprara su casa con descuento. Pensamos que te estábamos dando una oportunidad, dijo papá a la defensiva. No, pensaron que estaban resolviendo sus problemas financieros aprovechando la obligación familiar. Hay una diferencia. El silencio se extendió entre nosotros. Miraron alrededor de la cocina de nuevo, y pude verlos calculando, midiendo sus propias vidas contra lo que yo había logrado. Jimena dijo que estás trabajando en bienes raíces ahora, aventuró mamá finalmente, con voz pequeña. Soy dueña de una empresa de inversión inmobiliaria. Tengo 4 socios de inversión y administro una cartera valorada en más de $4 millones. La plaza comercial que sindiqué el año pasado genera 16,000 mensuales en alquiler neto. Papá sacudió la cabeza lentamente. ¿Cómo es esto posible? Estabas vendiendo productos farmacéuticos. Lo estaba. Eso proporcionó ingresos estables mientras aprendía a invertir en bienes raíces, compraba mi primera propiedad, la renovaba y construía desde allí. Renuncié a las ventas farmacéuticas hace 1 año cuando mis ingresos inmobiliarios excedieron mi salario y beneficios. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó mamá. ¿Por qué nos excluiste completamente? Porque ustedes me excluyeron primero, dije en voz baja. Dejaron claro que la comodidad de Jimena importaba más que mi estabilidad. Que la lealtad familiar solo fluía en una dirección. Así que dejé de intentar probar mi valía a personas que ya habían decidido que yo era desechable. Eso no es justo, dijo papá, pero a su voz le faltaba convicción. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron sobre mi vida antes de que necesitaran algo de mí? ¿Cuándo reconocieron los 6 años de alquiler que pagué, los gastos que cubrí, las veces que ayudé sin que me lo pidieran? No tenían respuesta. Continué, no con crueldad, sino con hechos. Aprendí algo importante después de irme. Aprendí que era capaz de más de lo que cualquiera, incluyéndome a mí misma, había creído. Aprendí que ser confiable y responsable no significaba ser dada por sentada. Y aprendí que las personas que realmente te valoran no esperan hasta que necesitan algo para recordar que existes. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Te amamos, Valeria. Siempre lo hemos hecho. Tal vez lo hagan. Pero el amor sin respeto es solo sentimiento, y el sentimiento no construye nada duradero. Caminé hacia los ventanales de piso a techo con vista a la piscina y las colinas más allá. Solía pasar por esta casa contigo, papá. Disminuías la velocidad y la señalabas y hablabas de cómo algún día, cuando finalmente lo lograras, tendrías algo como esto. ¿Te acuerdas? Él asintió en silencio. Yo también lo recordaba.
Cada vez que cerraba una propiedad, cada vez que negociaba un trato, cada vez que trabajaba jornadas de 16 horas renovando una casa, recordaba este lugar y lo que representaba. No venganza exactamente, sino prueba. Prueba de que podía lograr cosas que ustedes pensaban que eran imposibles. Nunca dijimos que no pudieras lograr cosas, protestó mamá. No tuvieron que decirlo. Lo demostraron cuando eligieron la conveniencia de Jimena sobre mi presencia. Cuando descartaron 6 años de contribuciones como si no fueran nada. Cuando esperaron 2 años y medio para contactarme y solo lo hicieron porque necesitaban algo. Las palabras quedaron en el aire, innegables y pesadas. El auto de Jimena entró en la entrada. Luego, observé a través de la ventana mientras se bajaba y se quedaba mirando la casa, con su teléfono presionado contra su oreja, probablemente llamando a alguien para describir lo que estaba viendo. Llamó al timbre momentos después. Abrí para encontrar su rostro sonrojado por la confusión y algo que podría haber sido ira. Esto es una locura, dijo, empujándome para entrar a la casa. ¿Compraste la casa de las cumbres? ¿Esta casa? Hola, Jimena. Sí, lo hice. Ella se giró para enfrentar a nuestros padres. ¿Sabían de esto? Nos acabamos de enterar, dijo papá en voz baja. Jimena se volvió hacia mí. ¿Cómo pudiste pagar esto? Esta es como una casa de $5 millones. 4.9 en realidad. Negocio. Bueno, ¿pero cómo? Parecía genuinamente desconcertada. Vivías en un hotel la última vez que hablamos. Trabajabas en ventas farmacéuticas. Eso fue hace más de 2 años. Las cosas cambian. Le di la misma explicación que les había dado a nuestros padres, observando su rostro pasar por incredulidad, confusión y finalmente algo que parecía traición. ¿Así que has sido rica todo este tiempo y nunca nos lo dijiste? Exagió. Mientras mamá y papá luchaban con las facturas, mientras yo buscaba trabajo, ¿tú solo estabas sentada sobre millones? No estaba sentada sobre nada. Estaba trabajando 80 horas a la semana construyendo un negocio. Y no estaba obligada a financiar tu vida o resolver problemas sobre los que nunca me preguntaste. Somos familia, dijo Jimena, haciendo eco de su argumento anterior. Entonces, ¿por qué solo escucho de ti ahora que tengo algo que quieres? Ella se estremeció. Esa no es la razón por la que estoy aquí. ¿No es así? No me visitaste durante los 2 años que estuve construyendo esto. No llamaste para ver cómo estaba, pero en el minuto que viste esta casa, apareciste. Justo como mamá y papá aparecieron cuando necesitaban a alguien que comprara su casa con descuento. Hemos estado tratando de reconectar contigo, dijo mamá. Tú eres la que nos mantuvo a distancia. Porque aprendí mi valor, respondí simplemente. Aprendí que dar acceso a mi vida a las personas significaba arriesgarme a que se aprovecharan de mi generosidad de nuevo. Así que sí, los mantuve a distancia. Me protegí. Y al hacerlo, construí algo extraordinario. Hice un gesto alrededor de la casa. Esto no se trata solo de bienes raíces o dinero. Se trata de probarme a mí misma que no necesitaba su aprobación, validación o apoyo para tener éxito. Que podía construir una vida bajo mis propios términos, donde nadie decide mi valor excepto yo. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo ahora, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Mi familia estaba parada en mi cocina luciendo perdida y pequeña, y sentí una ola inesperada de algo que no era lástima, pero estaba cerca. No estoy tratando de lastimarlos, dije más suavemente. Pero no voy a fingir que los últimos 2 años y medio no sucedieron. Ustedes tomaron decisiones que me mostraron dónde clasificaba en sus prioridades. Yo tomé decisiones en respuesta. Esas decisiones llevaron aquí. Entonces, ¿qué ahora? Preguntó papá. ¿Simplemente aceptamos que nos has dado por perdidos? No los he dado por perdidos. Estoy aquí parada hablando con ustedes. Pero no voy a volver a ser la hija confiable que da sin recibir, que ayuda sin reconocimiento, que acepta ser desechable mientras sea útil. Esa no es quien eras para nosotros, dijo mamá. Pero su voz tembló. Tal vez no en su memoria, pero es lo que experimenté. Y la experiencia importa más que la intención. Hablamos durante otra hora, la conversación moviéndose en círculos mientras intentaban entender cómo había logrado lo que tenía. Finalmente, cuando el sol se puso y las luces automáticas iluminaron la piscina afuera, los acompañé a la puerta. Son bienvenidos a visitar, dije con cuidado. Pero necesito que entiendan que nuestra relación, si reconstruimos una, será diferente. Será en términos donde seamos iguales, no donde se espere que yo dé mientras ustedes toman. Nunca quisimos hacerte sentir de esa manera, dijo mamá, con lágrimas corriendo por su rostro ahora.
Lo sé, pero el impacto importa más que la intención. La abracé brevemente. Luego a papá, luego incluso a Jimena. Se sentían como extraños en mis brazos, familiares pero fundamentalmente desconectados de la persona en la que me había convertido. Los vi alejarse en su sedán envejecido, pasando por los céspedes cuidados y los vehículos de lujo que marcaban este vecindario como un lugar al que siempre habían soñado pertenecer pero nunca lo harían. A la mañana siguiente, desperté en la suite principal con la luz del sol inundando a través de las puertas del balcón. Hice café en la cocina de chef y lo llevé afuera a la cubierta de la piscina. La vista se extendía a través de las colinas, mostrando la ciudad abajo despertando al lunes por la mañana. Mi teléfono vibró con mensajes. Vicente reportándose sobre la propiedad. Gustavo preguntando sobre una posible nueva oportunidad de inversión. Mi contadora recordándome sobre los pagos de impuestos trimestrales. La empresa de administración de propiedades informando una renovación de contrato exitosa. Mi vida se había convertido exactamente en lo que había construido para que fuera. Independiente, exitosa y completamente mía. Pensé en mis padres ocasionalmente durante las siguientes semanas. Enviaron mensajes de texto cada pocos días tratando de reconstruir la conexión. Respondí cortésmente pero mantuve los límites. Me invitaron a la cena de Acción de Gracias. Decliné, diciendo que tenía otros planes, lo cual era cierto. Pasé el día revisando las finanzas y planificando la estrategia de inversión del próximo año. Alrededor de Navidad, escuché a través de Jimena que habían vendido su casa por 510,000. Menos de lo que esperaban, pero suficiente para cubrir sus deudas y mudarse a un condominio más pequeño. Ella parecía esperar que me sintiera culpable por no ayudarlos. En cambio, me sentí aliviada de que hubieran encontrado su propia solución. En enero, 3 años después de haber dejado su casa, pasé por su antiguo vecindario una última vez. Los nuevos propietarios ya habían repintado y arreglado el jardín. Se veía fresca y actualizada, ya no la estructura cansada que mis padres habían luchado por mantener. No sentí nada al mirarla excepto una leve curiosidad sobre las renovaciones. Esa noche, organicé una pequeña cena para mis socios de inversión y sus cónyuges. Comimos comida servida en el patio junto a la piscina, discutiendo tendencias del mercado y próximas oportunidades. Nadie mencionó a mi familia ni preguntó sobre mis antecedentes. Solo me conocían como Valeria, quien construyó una cartera multimillonaria antes de cumplir 33 años. Eso era suficiente. Más tarde, después de que todos se habían ido y yo estaba limpiando, me paré en el balcón de la suite principal mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, mis padres se estaban instalando en su nueva vida más pequeña. Jimena probablemente estaba revisando las redes sociales, comparando sus circunstancias con las de otros. Estaban viviendo las consecuencias de las elecciones que habían hecho hace años. Elecciones que parecían pequeñas en ese momento, pero que tenían efectos en cascada que nunca anticiparon. La salud de mi padre se había deteriorado aún más después del estrés de vender la casa y reducir el tamaño. Las facturas médicas continuaron acumulándose y su seguro cubría menos de lo que esperaban. Mi madre había tomado un trabajo a tiempo parcial para complementar sus ingresos de jubilación reducidos, trabajando en una tienda a los 63 años porque no habían planeado adecuadamente para su futuro. El matrimonio de Jimena había terminado después de 18 meses cuando su esposo se dio cuenta de que ella traía más deuda que activos a la relación. Ella se había mudado de regreso con nuestros padres en su condominio de 2 habitaciones, durmiendo en un sofá-cama en la sala, la misma situación que yo me había negado a aceptar 3 años antes. La ironía no se me escapaba. Me habían empujado fuera para hacer espacio para Jimena. Y ahora estaban todos apiñados juntos en un espacio que ninguno de ellos quería, unidos por la necesidad financiera en lugar de la elección. Escuché estos detalles a través de mensajes ocasionales de familia extendida que no entendían porque permanecía distante. No expliqué. Algunas lecciones solo podían aprenderse viviéndolas. Miré hacia atrás a la casa detrás de mí. Mi casa, ganada a través del riesgo y el trabajo y negándome a aceptar las limitaciones de otras personas. Algunos podrían llamar venganza a lo que había hecho. Pero la venganza implicaba que había hecho esto para lastimarlos. La verdad era más simple y completa. Había hecho esto para salvarme a mí misma. El dolor que sentían era solo el costo de las lecciones aprendidas demasiado tarde.